No, sé que tenemos tiempo. Ahora, ¿por qué dice? Yo creo que bueno, listo. Espera. Ok, chicos, ok, ya estamos. Ok, ya. Listo. Nos habíamos quedado en Anahuari Saboya, ¿no? Ya dijo presente. Sí, profesor. Ok. Pichirri Encinas se encuentra. Profesor, buenas noches. Presente, profesor. Mi apellido es al revés, Encinas Pichirri. Ah, ok, vamos a cambiarlo entonces. Gracias. Ya está. Póngaro Orozco. Licenciado, buenas noches, presente. Buenas noches. Rodríguez Codina. Profesor, buenas noches. Presente. Ok. Lira, Vitirri Lira. ¿Se encuentra? Sí se encuentra Valeria, ¿no? ¿Qué pasó? Que no contesta. Ramos Paredes. Presente, licenciado. Buenas noches. Vitirri Lira. Ok, ya está ya. Ramos Paredes. ¿Se encuentra Ramos Paredes? Mm, Guevara Campos. Gali sí estuvo, ¿no? Tiene problema de señal. Sí, ¿Ahora quién no se le llamó, colegas? Yo, Profesor, disculpe, profesor. buenas noches. No me llamo profesor. Claro, díteme su apellido, Quispe por Ramos. favor. Quispe Ramos, profesor. Quispe Ramos. Elizabeth Salomé. Es con D, profe, no es con TH. Elisa, Elizabeth, con D nada es, más, profe. con D D. con D, ajá. Así, Elisa. Salomé, ajá. Salomé. Ya. Ya, profe, gracias. Yo también, Pues, profesor. Ah, díteme su apellido, colega. Tineo Carrasco Berlaini, Ya. Vamos por parte. Ya la primera, la coleguita que nos dijo. profe, ¿me escuchó? Sí, sí, un Yo, profesor. ratito. Rivera Hernández, Vanessa Paula. Rivera Hernández, Vanessa Paula. Con doble S, profesor. Ahora sí, Gracias. Sí, profesor, gracias. el coleguita, el colega, Tineo Carrasco Berlaini, profesor. Solamente Tineo, que el internet está que me bota cada rato. ya. Berlaini, ¿no? Berlaini. Sí, ¿Está bien Berlaini. así? Ya, ok, Berlaini. Sí, está bien así, profesor. Gracias. Ok. ¿Alguien más, colega? Yo, profesor Betsy Fonseca. Profesor, me llamó, no contesté. Pero ya estás en la lista, Fonseca. Sí, profesor Betsy. A ver, vamos a ver, ¿dónde estás? Ah, ya, Fonseca Esquivel. Sí, Ya.
Listo. ¿Alguien más, colega, que falte colocar su nombre? Guevara Campos Gali está presente, ¿no? Ramos Paredes está en sala. Ramos Paredes. No, ya listo. Por alguna razón, tal vez no está en la primera clase, pero pásenle la voz. Ya. Vamos a continuar con nuestra clase, colega. Vamos a continuar con nuestra clase. Muy bien. Listo. Bueno, como ya hemos visto al inicio, la norma técnica de la salud para la gestión de la historia clínica, hemos dicho, se basa en la resolución ministerial 214 del 2018 MINSA. Esta normativa establece los procedimientos técnicos y administrativos para el manejo, conservación y eliminación de las historias clínicas en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Y justamente esta es la norma técnica a la que nosotros hacíamos referencia ese instante, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos indica, ¿no? Bien claro. Norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica, resolución ministerial número 214 del 2018. Sin embargo, hemos indicado, colegas, en esta norma técnica, ya la que hemos hecho referencia, está indicado también los lineamientos, ¿no? Políticos, así como las bases legales que indican, ¿no? En cuanto a las historias clínicas de la que nosotros estamos haciendo mención. No son las únicas normas técnicas, son muchas, ¿no? De las que nosotros podemos hacer referencia en ese sentido. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el decreto ley número 1914. Dice, declara de utilidad pública la defensa, conservación e incremento del patrimonio documental de la nación. Decreto legislativo 1162, ley de organización y función del Ministerio de Salud, entre otras. No lo vamos a leer todas, pero en sí, esta norma técnica establece las disposiciones generales. Por ejemplo, dice, ¿no? ¿Qué es el acto de salud? Mira, vamos a darle una lectura. ¿Cómo define? Mira, ¿qué es el acto de salud? No dice. Es toda acción o actividad que realiza los profesionales de la salud, excepto, dice, el médico cirujano. Cuando nosotros hablamos de acto de salud, ¿no? Son las intervenciones que realizan todos los médicos, excepto el cirujano. Dice, para la intervención sanitaria de promoción, prevención, recuperación, inhabilitación de la salud, según corresponda que se brindan al paciente, familia y comunidad. Lo que pasa, el médico cirujano no realiza, pues, no promoción de la salud, prevención y recuperación, ¿no? Por eso que no está incorporado dentro del acto de la salud, ¿me entiende? Un cirujano tiene otras funciones, como ustedes lo saben. Además, ¿qué dice aquí? Mira, la recuperación incluye la evaluación clínica, diagnóstico, pronóstico, terapéutico y seguimiento según las competencias de cada profesional de la salud. Además dice que el acto médico, dice, es toda acción, dice, o disposición que realiza el médico en el ejercicio de la profesión médica. Ello comprende los actos de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica, pronóstico y rehabilitación. Recuerden ustedes, ¿no? Que el médico realiza todas esas funciones, ¿no? El médico realiza el diagnóstico de la enfermedad que tiene la persona. Además, el médico prescribe los medicamentos en base al diagnóstico. Recuerden ustedes, ¿ya? Sin embargo, dentro de ello también encontramos lo que dice alta. ¿Qué es un alta? Es el egreso de un paciente vivo de la IPRES cuando culmina el periodo de hospitalización. La razón del alta puede ser por haber concluido el proceso de tratamiento o por traslado a otra IPRES, o sea, a otro centro de salud, a solicitud del paciente o persona responsable, requiriendo en todos los casos de la decisión del profesional médico. Entonces, hay que recordar que hay dos tipos de alta, ¿no? Alta médica. Una puede ser porque concluye el tratamiento y el otra puede ser porque se traslada a otro centro de salud
porque requiere tal vez otro tipo de tratamiento médico. Entonces, hay que saber, ¿no?, diferenciar entre el uno. En cuanto, digamos, a lo que nos interesa a nosotros, archivo activo de historia clínica, que nos dice, es el repositorio físico que permite almacenar las historias clínicas que son requeridas con frecuencia por los pacientes y que se mantienen allí hasta por 5 años. Entonces, colegas, los documentos físicos, ¿no?, que anteriormente, colega, ¿no?, se almacenaba, ¿no?, inclusive había historias físicas en casilleros, codificados, entre otras, solamente se almacenaba por 5 años. Pasados los 5 años se desecha o se quema. Sin embargo, hoy en día, colegas, dicho acto ya no sucede. ¿Por qué? Porque las historias clínicas son electrónicas. Ayuda, por ejemplo, ¿no?, que se pueda guardar a largo tiempo, a largo plazo. ¿Qué más dice? Archivo común de historias clínicas. Es el archivo que integra a las historias clínicas clasificadas y organizadas según frecuencia de uso, denominándose archivo activo y archivo pasivo. ¿Cuándo es un archivo activo? Cuando permanentemente se usa esa historia clínica. Cuando es pasivo, cuando se requiere de vez en cuando. ¿Ya? ¿Qué más dice? Archivo pasivo de historias clínicas y atención de la salud. Vamos a lo que dice atención de la salud. Es toda actividad, dice, desarrollada por el personal de la salud para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Entonces ustedes, ¿no?, como técnicos de enfermería, siempre van a realizar este acto, la de atención de la salud. ¿Qué es la auditoría informática? Eso no lo vamos a ver porque no nos interesa. Y así podemos en sí, dentro de este contexto, encontrar un sinfín de informaciones que también, colegas, se lo voy a pasar para que ustedes lo tengan a la mano. ¿Estamos? Sí, Sí, profesor, está profesor. bien. Sí, Profesor. profesor. Ok. Además, tenemos una lista de acrónimos. Recuerden ustedes, aquí está. Ya lo pueden revisar ustedes para que tengan, digamos, alguna información, ¿no? Son siglas que muchas veces no sabemos qué significan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de IDIRE se dice Dirección Regional de Salud. En el caso de Salud, Seguro Social de Salud. En el caso de Geresa, Gerencia Regional de Salud, ¿no? HC, Historia Clínica. IS, Sistema de Información en Salud. IPRES, Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud, ¿no? Otro que encuentras aquí, SOAT, Seguro Obligatorio de Atención del Tránsito. Son algunos de los puntos que tenemos referencia en ese sentido. Vamos aquí, retornamos. Entonces, la gestión de la historia clínica, dice, se considera como documento médico cualquier registro escrito que realice un profesional de la salud en el ejercicio de su trabajo. Recuerden ustedes, los que generan, los que aperturan la historia clínica son los médicos. Además, dice, se hacen constar los hechos y actos relativos a la atención prestada a una persona determinada. Cuando te dice, no, hace constar hechos y actos relativos, significa netamente al momento de la atención. En ese proceso, recuerden ustedes, el médico realiza dos tipos de diagnósticos. Uno, ¿no?, a través de la observación, y otro es a través, digamos, de la auscultación, ¿no?, del tocamiento físico. Sin embargo, colegas, ya, sin embargo, el que tiene un mayor porcentaje, digamos, de recopilación de información es a través de las preguntas, ¿no? Esa es la que tiene mayor porcentaje de validez. Los médicos, a través de la observación y las preguntas, pueden concluir con mucha facilidad cuál es el problema de salud a la que usted le está quejando. Además, dice, se convierte en un medio de prueba escrita que adquiere una importancia decisiva en la resolución de un caso. Se debe ser cuidadoso y llenarla adecuadamente para demostrar la legalidad de los actos realizados. Mira, yo creo que, si bien es cierto, existen malos profesionales, como también en su mayoría son buenos profesionales. Los malos profesionales, cuando cometen, digamos, alguna negligencia
médica podrían distorsionar la información, ¿no? Para que no puedan ser denunciados. Pero sin embargo, los médicos, ¿no? De vocación no realizan esa situación. Por eso dice bien claro, deben de ser llenados, ¿no? Adecuadamente para demostrar, ¿no? La legalidad de los actos, ¿no? Profesionales realizados. Sobre todo, la historia clínica, colega, debe ser legible y entendible. Recuérdense que la historia clínica es de uso, ¿no? De los profesionales de la salud. Por ejemplo, si hoy día te atiende un médico, tal vez acá a 4 o 5 horas te atiende otro médico. Recuérdense que la atención en los hospitales es por rotación. Termina su turno, el médico se retira. Luego viene otro médico. ¿Cuándo sucede este cambio, digamos, de atención? Cuando usted está hospitalizado. Cada 4 horas o cada 2 horas, dependiendo del caso o la gravedad del paciente, los médicos realizan, digamos, visitas, ¿no? En esas visitas el médico no levanta información, ya sea de la evolución o mejora del paciente, o como también se puede indicar una mejora lenta o una contraindicación en los medicamentos. Toda esa información debe estar colocada en el registro, en la historia clínica. ¿Qué tipos de expediente del paciente encontramos? ¿No? Dice bien claro, cuando el paciente ingresa a un hospital, lo primero que lo primero que se tiene a la mano debe ser la hoja de ingreso. Recuérdense eso, hoja de ingreso. Luego existe hoja frontal, hoja de órdenes médicas, hoja de historia clínica y notas de enfermería, entre otras. Entonces, ¿en qué parte ustedes van a trabajar con mayor énfasis? En la hoja de ingreso, en las notas de enfermería. ¿Por qué, colegas? Porque en la hoja de ingreso usted anota, como hemos indicado, lo han mencionado también ustedes, con referente a los signos vitales. Dentro de esos signos vitales, ¿qué se miden? A ver, recordemos. La frecuencia cardíaca, profesor. ¿Qué más? La Frecuencia cardíaca, temperatura. ¿qué más? La temperatura del Temperatura. cuerpo. Profesor. Temperatura corporal del paciente, ¿qué más? Sí, profesor. Peso y talla, profe. Peso y talla, ¿qué más? Frecuencia ¿Más, colegas? cardíaca. A ver, recordemos. No se olviden. Se toma la temperatura corporal, ¿no? Que indica el equilibrio entre la producción y la pérdida, digamos, de calor del cuerpo, ¿no? ¿Qué más? Frecuencia cardíaca. En otras palabras, se toma el pulso, como se dice, ¿no? Se mide el Sí, número de profesor. latidos del corazón por minuto. No se olviden, ¿no? Frecuencia cardíaca o llamado también pulso. Usted a través de un reloj puede medir, ¿no? Los latidos del corazón por minuto. También puede tomar, ¿no? Presión arterial. Recuerden ustedes. Determina, por ejemplo, la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes. También puede tomar como referencia la frecuencia respiratoria. Recuérdense eso, ¿no? La frecuencia respiratoria. Entonces, cuando la persona está en una temperatura corporal de 36 a 37 grados, quiere decir que está en el rango normal. Si pasa de 37,5, tiene febrícula. Si pasa de 38, 39, 40, es fiebre alta. Ahora, cuando hablamos de frecuencia cardíaca, debe ser de 60 entre 80 latidos por minuto, ¿no? Si hablamos de presión arterial, debe estar entre 120 a 80, ¿no? Entonces, cuando hablamos de frecuencia respiratoria, debe estar de 12 a 20 respiraciones por minuto. Entonces, esas situaciones usted ya en algún curso ya le han informado cómo no se realiza. Toda esta Saturación de información lo oxígeno tiene que también, tener a la profesor. mente. Dígame, colega. Saturación de oxígeno también, profesor. También, saturación de oxígeno también. Siempre y cuando, colega, no la persona, por ejemplo, venga con insuficiencia respiratoria.
¿no? Lo normal no se realiza, pero si usted observa que tiene insuficiencia respiratoria, puede llevarlo a cabo, ¿ya? Con la finalidad de salvaguardar la salud de la persona. Entonces tenemos diferentes tipos, ¿no? De expediente de paciente. También existen notas de enfermería. Puede ser, por ejemplo, la hora de suministración de medicamentos, ¿no? La dosis suministrada, entre otras. ¿Hasta ahí estamos claros, colegas? Sí, Ah, profesor. licenciada, disculpe, ¿puede repetir No, la, mm, fa- es el del corazón, profe, de 60 a 80, profe, no le A la entendí frecuencia bien. cardíaca. Ajá. La frecuencia cardíaca es 60 sobre 80 latidos por minuto. La temperatura normal es 36 a 37 grados centígrados. La presión arterial de 120 a 80. La frecuencia respiratoria de 12 a 20. ¿No? Respiraciones por minuto. ¿No? Eso es lo que se maneja en sí. Las variaciones pueden determinar, por ejemplo, si pasa de los 60 sobre 80, ¿no? Digamos, es superior a ello, entonces la frecuencia cardíaca, digamos, está elevada. Si está menos de 60 sobre 80, la frecuencia cardíaca también puede disminuir. Sin embargo, colegas, en cuanto a frecuencia cardíaca, depende también de la edad, ¿no? Depende mucho. Eso también hay que diferenciarlo para tener en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice en cuanto a la hoja de ingreso? Aquí se anotan, dice, los datos bibliográficos básicos y algunos sociales del paciente. ¿Cuáles son? Por ejemplo, no, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, lugar de residencia, entre otros. Esta hoja es confidencial y solo puede mostrarse a los profesionales de la salud. Ojo, es confidencial. Y hemos indicado reiteradas veces. ¿Por qué razón, colega? La ley lo dice, bien claro, ¿no? Ley de protección de datos personales. Hemos hablado y hemos puesto un ejemplo en el caso de la cantante Shakira. Usted recuerde, ¿no? Si la cantante decide denunciar penalmente o por lo civil a la clínica internacional tendría que pagar una indemnización, ¿no? O sea que la ley es, ¿no? Igual para todos. ¿Qué incluye en la hoja de ingreso? Dice, nombre completo del paciente, no debes olvidar ello. El lugar donde reside, por eso dice domicilio. Fecha y hora de ingreso, ese es fundamental, hay que colocar. Además dice, fecha de nacimiento, no se debe olvidar. ¿Por qué razón debemos colocar la fecha de nacimiento, colegas? A ver, ¿cuál sería la razón por qué debemos colocar ello? Para que puedan, profesor, saber su edad, identificar también a la persona. Claro, excelente, saber la edad, ¿no? Y con la fecha de nacimiento, uno puede saber específicamente cuántos años tiene. También hay que incorporar, ¿no? El sexo, si es varón o mujer, así como el estado civil, ¿no? Es soltero, casado, divorciado, viudo o qué sé yo, ¿no? Familiares más cercanos. ¿Por qué razón se pide, no, datos de los familiares más cercanos? En alguna situación adversa o cuando se va a realizar alguna intervención médica, ¿no? De riesgo, se solicita al familiar que se acerque para que autorice, ¿no? La intervención médica, ¿no? Me imagino que a ustedes en alguna ocasión o han pasado por esa situación y han tenido que usted acudir al hospital. Entonces, los datos del personal más cercano es para que en algún momento, ¿no? De intervención por, digamos, emergencia o algún caso se dé, usted puede dar el consentimiento, ¿no? Puede afirmar la autorización para su intervención. Ahora, no quiere decir, colegas, ojo, no quiere decir, colegas, que dentro de ese contexto de la
autorización consentida. Si se genera una negligencia médica, no vayan a pensar ustedes que por haber firmado, ¿no?, la autorización, ustedes pueden quedar exceptos de algún proceso legal. De eso no es así. La autorización consentida no determina, ojo, no determina que si hay negligencia profesional, usted no indica que usted queda al margen, sino por el contrario, también se le puede realizar un proceso, digamos, no de investigación. ¿Ya? Además, se coloca ocupación y empleo, diagnóstico, ¿ya? ¿Cuál es el problema de salud que tiene? Ingreso a visitas anteriores, ¿no? Si en algún momento ya ha estado hospitalizado ese paciente, ¿no?, en el hospital, y nombre del médico, que es importante. Y hemos dicho que la información del médico tratante siempre debe estar, ya sea cuando se cambie de turno. ¿Por qué razón? Para recabar información, como lo hemos indicado en algún momento. Yo puedo llamar a su médico anterior y puedo intercambiar información para tener un mejor tratamiento sobre el problema de salud que está teniendo ese paciente. ¿Hasta ahí queda claro, colegas? Sí, profesor, está claro. Listo. ¿Preguntas hasta ahí antes que nos olvidemos? De mi parte, no, profesor. Muy bien. Muy bien. Hoja de historia clínica, dice. Es un registro de antecedentes personales y médicos del paciente. Antecedentes personales. Eso hace referencia a algún problema de salud que has tenido anteriormente, ¿no? Esta hoja es llenada, dice, por el médico, cierto. La persona que se encarga, ¿ya? Que se encarga de llenar la historia clínica es el médico. No se olviden, ¿ya? Proporciona información sobre el estado de salud del paciente, afecciones anteriores, antecedentes familiares y terapéuticos actuales. ¿No? Ahí cuando me buscan internet. Tengan cuidado con sus audios, chicos. Se escucha las informaciones personales. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué dice, no? Dice lo siguiente, volvemos a repetir. Proporciona información sobre el estado de salud del paciente. Información, ¿cuál es la realidad? Además, indica afecciones anteriores. ¿Qué otros problemas de salud ha tenido la persona? Está en la historia clínica. Antecedentes familiares. Si papá o mamá tuvo un problema de salud, no que es de transmisión genética, como por ejemplo cáncer, La otro diabetes, profesor. diabetes, otro VIH, otro presión arterial. Son algunas de las enfermedades genéticas que uno puede transmitir, no a sus hijos. También puede estar. Así como dice tratamientos terapéuticos actuales. ¿Qué quiere decir? Al momento de la intervención también, ¿no?, se coloca el diagnóstico, ¿no?, en cuanto a la salud, así como los medicamentos a suministrarse. Por eso dice, ¿no?, tratamientos terapéuticos actuales. Cuando te habla de tratamientos terapéuticos, significa, colega, la suministración de medicamentos. Recuerden eso. Los medicamentos pueden suministrarse por varias vías. Puede ser oral, sublingual, rectal, vaginal, no puede ser intradérmica, subcutánea, intramuscular, endovenosa, entre otras. No. Ahí nos estamos olvidando oftálmica y ótica. No. Los tratamientos terapéuticos pueden ser por esas vías. Pero la más común, la más conocida, como ya ustedes saben, el tratamiento terapéutico, la más común y la más conocida es por la vía oral. Esa es la que más se recomienda. Por lo general, colegas, los médicos no sugieren realizar suministración de medicamentos vía intramuscular. Siempre es bueno no realizar el tratamiento convencional que es por la vía oral.
Y usted se preguntará por qué, colegas. Es que los medicamentos, ¿no? Liofilizados, ¿no? O los medicamentos que no tienen, por ejemplo, carga de resistencia bacteriana, ¿no? Son, digamos, de mayor agresividad. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, los antibióticos, los, por ejemplo, corticoides, los analgésicos fuertes o llamado analgésicos opioides, ¿no? Por eso los médicos no recomiendan mucho que los medicamentos se suministren por vía intramuscular, por vía endovenosa, ¿no? Ahora, yo preferiría, por ejemplo, colega, no suministrar medicamento por vía intramuscular. ¿Por qué razón? Hay una simple razón. Es que los medicamentos que se suministran por vía endovenosa e intramuscular no realizan el efecto del primer paso. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso, profesor? No realizan el proceso de metabolización. O sea, el hígado no realiza la metabolización. Entonces, no se daña, no se daña mucho el hígado. Sin embargo, colega, afecta a otros órganos. ¿Cuál es eso? El riñón. Y usted se preguntará por qué razón. Recuerden ustedes, farmacocinética, ¿no? Todo medicamento suministrado por vía oral, por vía sublingual, por vía, digamos, rectal, oftálmica, entre otras, se excretan por vía renal. El único medicamento que no se metaboliza, que no se excreta, ya por vía renal, son los semisólidos, aquellos medicamentos que se utiliza externamente, como son crema, gel, no, pomada, ungüento y entre otros. Ellas no tienen la capacidad de metabolizarse. Muchos menos llegan a lo que se llama ya la epidermis. ¿Por qué razón? Es que en la epidermis encontramos una cantidad de vasos sanguíneos. La suministración de medicamentos semisólidos solamente es a nivel tópico. ¿Qué quiere decir? Externo. ¿Queda claro, colegas? Profesor, ¿puedes repetir un favor? ¿Qué parte, colega? El último punto, profesor. Ah, el último punto mencionaba que los medicamentos, ¿no? Como son los semisólidos, pomada, crema, ungüento y gel, no se metabolizan. Solamente es a nivel tópico. ¿Qué quiere decir? A nivel externo. Solamente se coloca al nivel de la piel. Por esa razón, no te dañan el hígado, ni mucho menos te generan problemas a nivel renal. Recuerden, y esto ya es fuera el tema, ¿no? Recuerden, los medicamentos, colegas, los medicamentos se excretan. ¿Qué quiere decir? El riñón no elimina el exceso de medicamentos que se encuentra en la sangre, la que el organismo no lo utiliza. Entonces, como los medicamentos por lo general son drogas, ¿ya? Y algunos son sintéticos, dañan el órgano. Por esa razón, hay que tener mucho cuidado en la utilización de medicamentos. Ahora sí queda claro, colega. Sí, profesor, sí es cierto, porque cuando se toma un medicamento, profesor, a veces afecta el hígado, se siente, uno mismo siente, profesor, o el Claro, riñón. ese es cierto. Por eso indicamos para que ustedes tengan en consideración. Muy bien. ¿Qué dice? Historia clínica. Dice. El registro de la historia clínica construye un documento principal en un sistema de información hospitalario, imprescindible en su vertiente asistencial, administrativa y además constituye el registro completo de la atención prestada al paciente durante su enfermedad, de lo que se deriva su trascendencia como documento médico legal. Y esto lo volvemos repitiendo. La historia clínica es un documento médico legal, ya hemos indicado. En ella se anota todo lo intervenido o todo lo relacionado, digamos, al paciente.
al momento de su atención. ¿De acuerdo? Y como podemos observar, esta es una guía, justamente, ¿no? De una historia clínica donde encontramos, por ejemplo, ¿no? Nombre del paciente, ¿no? Encontramos, por ejemplo, estado, la edad, estado civil, nacionalidad, número de documentos, fecha de nacimiento, teléfono, si es posible celular, domicilio, profesional en actividad, titular, lugar de trabajo, jerarquía, entre otros. Inclusive dice, este cuestionario tiene el tenor de una declaración jurada, dice. Padre con vida, sí o no, dice. Enfermedad que padece o padeció. Hay que colocarlo. Madre con vida, sí o no, enfermedad que padece o padeció. Por eso decíamos hace instantes que en la historia clínica están inclusive los antecedentes familiares. Además indica aquí, hermanos, dice, sí o no, sanos. ¿Cuántos? ¿Sufre de alguna enfermedad? ¿Sí o no? ¿De qué? Entonces, hay toda una información que se llena en la historia clínica. Además, indica otra enfermedad infecontagiosa, dice, sí o no. ¿Tuvo transfusiones? Sí o no. ¿Fue operado alguna vez? Sí o no. ¿De qué y cuándo? ¿Tienes algún problema respiratorio? Sí o no. ¿Cuál? Y si dice sí, ¿cuál? Y acá voy a colocar, ¿fuma? Sí o no. ¿Está embarazada? ¿Sí o no? ¿De cuántos meses? Si fuese el caso, mujer. ¿Hay alguna otra enfermedad o recomendación de su médico que quiera dejar constancia? ¿Sí o no? Entonces, aquí encontramos, como volvemos a repetir, una serie de información de una historia clínica. Todo ello, colegas, se llena. ¿Qué más indica? Hoja de órdenes médicas. Dice aquí, es el registro escrito de las instrucciones del médico para el tratamiento del paciente. Son revisadas con regularidad por el personal de enfermería para buscar nuevas instrucciones. Incluye el nombre del médico y la hora que lo indicó y firma. Entonces, cuando hay una rotación de los profesionales colegas, justamente pues el médico pide, ¿no? La historia clínica o revisa la historia clínica. Porque ellos tienen acceso a la historia clínica, ¿no? Como es electrónico, inmediatamente con los datos del paciente se apertura inmediatamente a la historia clínica. Y fácilmente ahí pueden ellos encontrar la información del médico tratante anterior. Y en base a ello hacen un seguimiento, ¿no? Por eso dice, ahí se encuentra la orden médica. Además no dice, hoja de registro de enfermería. Ese registro dice de las observaciones, cuidados, procedimientos y medicamentos administrados al paciente. Hojas de enfermería. Entonces, en esta hoja, ¿no? La enfermera tiene que anotar la hora de suministración del medicamento, ¿no? La vía de suministración del medicamento, la dosis de suministración del medicamento, ¿ya? ¿Qué más anota? Por ejemplo, anota el tiempo, si es cada 8 horas o cada 12 horas, si es antes o después, digamos, del desayuno, ¿no? Antes del almuerzo o después del almuerzo, ¿no? Sí, toda esa información ya se coloca en este registro de enfermería. ¿Por qué, colegas? Porque tienen ellos la función netamente de suministrar los medicamentos. Ojo, los médicos no suministran medicamentos, no realizan ese acto, ya no realizan. Cuando usted ha, digamos, acudido al hospital, el médico solamente ha diagnosticado, ¿no? Y ha prescrito los medicamentos. Luego de ello, la suministración le corresponde a las enfermeras. ¿Queda claro, ¿A, colegas? a los licenciados, profesor, o a las técnicas también? En algunos, mira, si lo quieres diferenciar de esta manera, hay que ser claros. La función, la responsabilidad netamente de la suministración de medicamentos son de las licenciadas.
Esa es la responsabilidad. Eso Pero no significa profesor, que usted no lo pueda realizar. Dígame. pero también se ve, profesor, así en las provincias, en distritos, en sitios rurales, las técnicas también, este, hacen ese trabajo, profesor. Claro, realizan ese trabajo, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque muchas veces en las zonas rurales o en las zonas andinas no tenemos no licenciadas, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que asumir esa responsabilidad? Ustedes. Pero sin embargo, dentro del contexto del marco normativo, la función no le corresponde a ustedes, sino son de las licenciadas, ¿ya? Son de las licenciadas. Sin embargo, frente a las situaciones que se presentan, ustedes tienen que realizarlo. Si no hay nadie que suministre el medicamento, usted está obligado a realizarlo, colega, ¿no? Por eso, el técnico de enfermería debe estar preparado en todos los sentidos de la palabra, ¿no? No solamente en darle confort al paciente, sino también saber suministrar medicamentos. Y por lo general, ¿quiénes suministran los medicamentos? Las técnicas, pero bajo la supervisión de las licenciadas. Tú puedes saber, tú puedes conocer mucho, puedes saber mucho, pero como te dije, la responsabilidad netamente son de ellas. ¿De acuerdo, colegas? Sí, profesor, está bien, entendido. Ok, Sí, vamos profesor. a ver qué dice aquí. Tuve problemas de mi familia, no contesté, Betsy. Ok, pero le colocamos, creo, asistencia a Betsy, ¿verdad? Sí, profesor, se justifica último. Ya, ok, ok. Ya, espero que esté bien, Betsy, que esté mejor en su familia, que ya hayas podido solucionar los problemas. Muy bien, continuamos. Muy bien. Guías de registro clínico, dice, brevedad. Todos los registros son concisos y completos. Hay que evitar escribir en forma imprecisa. Mira, ve, colegas, ¿quién podría entender este garrafato que está aquí? ¿No? Por ejemplo, mayormente, este estilo de escribir se dan en los consultorios privados, en las Profe- clínicas. Dígame, Profesor, colega. disculpe. Profesor, pero ese tipo de letras, sí, en todo este centro de salud se ve, profesor. Hasta en las clínicas, en postas, hospitales, así escriben, profesor. Sí, ese es el gran problema, ¿no? Por eso muchas veces se cometen negligencias. ¿Por qué razón, colega? Porque no hay una información clara y precisa. Dice bien detallado acá. Hay que evitar escribir en forma imprecisa. Lo que se trata, mira, vamos a suponer que este hoja sea, digamos, una orden médica para recojo y suministración de medicamentos. Porque hay varios tipos de orden médica, ¿no? No solamente para recoger medicamentos, sino también hay orden médica para realizarse exámenes, digamos, exámenes de imágenes, ¿no? Porque si usted quiere realizarse una tomografía, una radiografía, una resonancia magnética, tiene que existir una orden médica. Sin esa orden médica no le vamos a poder realizar. Y si usted se realiza, lamentablemente mm, no lo va a poder interpretar. Por eso hay muchas personas, por ejemplo, que cometen el error, ¿no? Van a los consultorios privados y en esos consultorios privados, lamentablemente, a veces no hay profesionales preparados, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, que les quiero indicar. En los hospitales, ya en los hospitales, muchas veces, frente o alrededor de los hospitales, se, se han, digamos, establecido muchos consultorios. Y esos consultorios como laboratorios, ¿no? Consultorios, digamos, de imágenes, entre otras, escriben de esta manera. No se entiende, ¿no? Inclusive hay profesionales que no son profesionales allí, ¿no? O hay personas que se hacen pasar por profesionales y muchas veces te realizan, digamos,
un diagnóstico. ¿Qué pasa, colegas? A veces diagnosticar o realizar un mal diagnóstico finalmente fue perjudicial para la persona. Entonces, por ejemplo, aquí no se podría entender, tal vez algunas partes se entienden, pero no todo. Podría generar una confusión en ese sentido. Sí, profesor. ¿Ok? Listo. Sigamos. ¿Qué nos dice? Las guías de registro clínico, dice, debe ser o debe tener letra clara. La mayor parte de las instituciones se permite que se escriba con letras de molde o manuscrita, a condición de que esta última sea legible. Debe usarse pluma con el que el lápiz no proporciona un registro permanente. Mira, a pesar que hay una ley ya que indica que todos los diagnósticos médicos, ¿no? Las historias clínicas, las órdenes deben describirse legiblemente. Inclusive, ¿no? Ya se debe entregar estos documentos, digamos, digitalizados. Pero aún, como usted acaba de decir, todavía en los consultorios se escribe a mano y no se entiende, ¿no? No se entiende y puede generar confusión. Sí, Inclusive los profesor. medicamentos, como lo acaba de decir. Hay medicamentos que tienen casi similar terminología, ¿no? Por ejemplo, orfenadrina con clorfenamina, ¿no? Orfenadrina, que se escribe al inicio con O, muchas veces la C también lo escriben parecido a ello. Y podría haber una confusión. ¿Por qué razón? Son medicamentos de diferentes grupos farmacéuticos. Clorfenamina es un antihistamínico, ¿no? Se utiliza para problemas de alergia. Y la orfenadrina es un relajante muscular, ¿no? Entonces, son distintas funciones que cumplen. Por eso indicamos que siempre debe escribirse de forma clara. Dice aquí, al escribir las entradas en el expediente se pide que la enfermera firme después de las notas. Si firme incluye la primera inicial del nombre y apellido completo, entre otros. ¿De acuerdo? También tiene que colocar ahí la información necesaria usted. Finalmente, hay guías de registro clínico, dice. Formato. Suele haber, dice, un formato estándar para el registro que asegura, dice, la consistencia y facilita la comunicación. En las instituciones se utiliza distintos tipos de colores para los diferentes turnos. Por ejemplo, dice, en el turno mañana, dice, en el matutino, mañana azul. Vespertino, dice, verde, o sea, en la tarde. Nocturno, rojo. Jornada acumulada, negro. Solo para registro de frecuencia cardíaca y para la temperatura corporal siempre van a ir de rojo y azul, independientemente del turno. O sea, las hojas o los registros clínicos que se utilizan son de acorde al día, ¿no? Y aquí hay que colocar un tipo de color. ¿Por qué razón, colegas? La razón es para no generar confusión. Estos colores se utilizan para no generar confusión. Listo, colegas. Vamos a realizar una actividad que registre como tarea, ya, como tarea. Creo que es suficiente hasta las 10:15 pueden presentarlo. Son 25 minutos que se le da para que ustedes puedan redactar. ¿Cuál es la actividad, colegas? Con toda la información que hemos brindado, lo que usted va a hacer, ¿no? Va a realizar una historia, una historia clínica. Realice los puntos más importantes, ¿ya? La que hemos indicado. Realice una historia clínica, ¿no? Entonces, ¿qué va a tocar? Por ejemplo, hemos dicho, que hemos mencionado al inicio. A ver, antes de, vamos a, un ratito. Por ejemplo, esta, ¿no?
Parte de la historia clínica. A ver, chicos, apaguen su audio, por favor. Betsy, apaga tu audio, por favor. Esta, por ejemplo, ¿no? Toda esta parte puede realizar ustedes y luego, digamos, enviarlo, ¿ya? Entonces realice. Profesor, disculpe. Dígame. Ya, profesor, vamos a hacer esto. Por ejemplo, el nombre completo del paciente. Así vamos a escribir, profesor, todo eso. Toda la información que está aquí. ¿De acuerdo? Nombre Ustedes pueden completo del crear una paciente. historia clínica en base a la información que se encuentra aquí. ¿De acuerdo? ¿A qué Profesor, hora? Dígame. vamos a hacer así. Yo voy a hacer por escrito, profesor, en un cuaderno. O también le puede imprimir esa No para hay poder problema, rellenar. colega. La cosa es que usted lo haga detallado y que sea entendible. ¿Está bien? Sí, profesor, está bien. Ok. Hora de entrega. 10:15 p.m. Toda esa información, colega, lo envía a su delegada o en todo caso a la subdelegada para que me lo pueda pasar inmediatamente. ¿Alguna pregunta está allí, colegas? ¿Alguna duda está allí, colegas? Yo creo que está bien, profesor, porque lo que yo entendí para rellenar todo esto. Sí. Esta es la información. Cuadraditos, no podemos indicar costado. No se le entiende absolutamente a la colega. Ya, Su escriba por... internet está bajo, profesor. Sí, ya. Entonces, mira, realizan una historia clínica y en base a esta información lo pueden realizar, digamos, en una hoja con letras legibles y entendibles. Luego, una vez que si lo realicen en una hoja o una hoja de cuaderno, usted le toma una foto y luego le envía a su delegada, pero coloquen sus nombres, colega. Eso es importante, sus datos personales. ¿De acuerdo? Listo. Y si lo va a realizar, digamos, a computadora, también es bueno. Cualquiera de ellas es válida. Aquí y aparte la creatividad de cada uno de ustedes. Listo. 10:15, entregamos los trabajos, colegas. Listo. Suerte a cada uno de ustedes.
Más o menos. Ya. Vamos a ver para que así, ya. Ah, sí, sí. Dice que es fácil. Así, decía en intro.
No va a internet. Cuando se abandona otra vuelta. No se escucha, profe. Ujú. No. Ok. Dame. Pues yo lo que te puedo.
Ah, no sé, pero. No sé, estamos. Está bien. Dígame. Eso, bueno. Aumenta la novela. No sé, ¿cómo te llaman? Bueno, chicos, no se olviden de enviar su trabajo, por favor, lo envían a su delegada para que me lo retorne. Nos vemos hasta la próxima semana, que tengan un bonito fin de semana. Bye bye.